Esto es Think Small, el podcast de Daniel Gracia. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Think Small. Hoy tenemos con nosotros a la historia viva del atletismo español y mundial. No se puede hablar de marcha atlética sin pronunciar su nombre. Ha estado en 8 Juegos Olímpicos, un récord absoluto en el atletismo masculino, fue campeón del mundo en 1993 y ha competido contra 3 generaciones de atletas. Hoy hablamos con Chuso García Bragado para hablar de la gloria, de sus éxitos, del infierno de Sapporo y de por qué hoy todo el mundo quiere correr maratones. Chuso, bienvenido. Muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muy contento de tenerte aquí. La tenía pendiente esta conversación con Chuso. Chuso es un buen amigo y la verdad que me pone muy feliz que vengas a Think Small a contar tu historia. Una historia, yo creo que estoy convencido que te has convertido en leyenda, pero además de leyenda, eterno, porque claro, 8 Juegos Olímpicos te contemplan, Chuso. Sí, es algo que a mí tampoco creas que a lo mejor he sabido valorarlo en su momento, porque yo comencé en Barcelona 92, en el histórico Barcelona 92, y bueno, tuve la suerte de vivir aquel momento importantísimo, ya no solo diría para el deporte español, sino para la historia de España. Y claro, fui el gran afortunado de estar ahí en ese evento, y una de las cosas que se hicieron para que hubiera un éxito deportivo, ya no solo organizativo, que también lo hubo, fue el planado. El planado era un plan pues para poder prepararse bien a todos los deportistas olímpicos, y bueno, gracias a ese plan pues muchos nos hemos podido dedicar prácticamente al deporte, a lo que amamos, y bueno, más que amar, yo es que me apasiona, ¿no? A mí el deporte y el atletismo en concreto. Y eso me ha permitido estar muchísimos años dedicado al atletismo, o sea que prácticamente hasta los 50 años se podría decir que me he dedicado a prepararme para poder estar en los Juegos Olímpicos. ¿Y por qué haber aguantado muchos años? Bueno, pues hubo principalmente por ilusión. Eso es lo que me ha permitido hacer. Y entonces llegar a 8 Juegos Olímpicos, algo que realmente es muy difícil, porque claro, si comencé con 20 años y terminé con casi 52, porque debido a la pandemia los Juegos Olímpicos de Tokio se celebraron un año posterior al que correspondía, que era el 2020, bueno, pues son muchísimos años y es una dificultad principalmente biológica, ¿no? Porque no es nada frecuente estar participando con casi 52 años en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Es decir, en cierta manera, he sido un afortunado, ¿no? Lo normal en esa época es estar participando en competiciones máster, ¿no? No en Juegos Olímpicos con chavales, como tú bien dices. Creo que el dato era que la delegación olímpica en Tokio, 192 chavales, por decirlo de alguna manera, deportistas, no habían nacido, ¿no? Cuando yo participé en Barcelona en el 92. Imagínate. Para preparar la conversación, Chuso, he estado buscando información tuya de todo tipo y he encontrado las imágenes de Stuttgart 93. Se te ve hecho un chaval. ¿Te acuerdas de aquel momento del primer mundial? Bueno, de tu campeón, bueno, que campeonaste allí, el mundial. Sí, sí, sí. A ver, ahí hay cosas, sobre todo, bueno, las cosas más bonitas que puedo recordar de ese campeonato, que yo, bueno, pues como he comentado, había participado en Barcelona 92 y eso fue como hacer un máster acelerado, ¿no? Tu primera competición internacional con apenas 21 años ni recién cumplidos, pues vas a unos Juegos Olímpicos y encima en tu país. Entonces, claro, cuando ya vas a los siguientes campeonatos internacionales, digamos que los nervios ya son algo que ya tienes como más asimilado. Y entonces yo quería hacer en ese campeonato un buen resultado, había quedado el 10º en Barcelona 92, todos habíamos entrenado para los Juegos Olímpicos para hacer lo máximo, para ir a por las medallas, y bueno, yo quería realmente pues conseguir un buen resultado en ese mundial.
Entonces mi estrategia tenía claro, digo, voy a salir a romper la carrera, a generar distancias e intentar, bueno, aguantar luego el máximo tiempo adelante posible. Y lo que no me imaginaba es que en un momento dado me iba a quedar solo y primero. Me había ido destacando con un mexicano y con algún otro atleta, y al último momento un finlandés estuvo a punto de cazarme, pero pude tener otro cambio de ritmo. Total, que me presenté el primero en carrera. Y claro, a lo mejor lo que nadie sabe es que era la primera vez que iba a ganar una carrera de 50 kilómetros marcha. Había participado en muchas, campeonatos de España, internacionales, pero nunca había ganado una prueba de 50 kilómetros marcha, que esa ha sido siempre mi especialidad. Y bueno, entonces cuando llegué allí al estadio, pues no sabía muy bien qué hacer. Lo que pasa es que como había una cámara muy grande que daba la proyección de, digamos, de lo que se estaba celebrando en ese momento, pues dije, bueno, pues habrá que levantar los brazos. Y entonces eso es lo que hice, ¿no? Y bueno, y aparte de esa anécdota, pues lo más bonito fue que en ese campeonato vinieron mis padres porque mi familia, mucha familia que he tenido, mis orígenes son castellanos, zamoranos, pues emigró a Alemania, como tantas familias en España en esa época, y entonces ya mi familia, parte de mi familia se quedó a vivir en Alemania, y entonces aprovechando que teníamos familia en Alemania, pues viajaron mis padres, ¿no? Claro, estamos hablando que los padres en esa época apenas viajaban, o sea, para ellos coger un avión y ir al extranjero era algo inaudito, ¿no? Entonces mis padres, pues imagínate qué alegría poder tener a tus padres allí presentes viendo, bueno, tener un buen resultado y sobre todo más familia, no solo a mis padres, ¿no? Hoy en día es muy normal, ¿no? Que los padres viajen a ver a los hijos competir, pero en esa época era complicado porque los padres no estaban acostumbrados a viajar y a coger aviones y cosas de este tipo. Tu especialidad siempre ha sido los 50 kilómetros, Chuso. Es una prueba durísima para que el que no corra o nos esté escuchando. ¿Qué es lo más importante para afrontar una prueba así? ¿La mente? O sea, tener entrenada la mente, Chuso. Mira, una prueba de 50 kilómetros marcha, obviamente tiene el hándicap, por decirlo de alguna manera, que tienes tienes la marcha atlética, digamos, es una especialidad en la que tú has de caminar lo más rápido posible, pero sin correr. O sea, tienes que evitar correr. De hecho, el reglamento lo exige, con lo cual tienes un límite que es que no te puedes poner a correr. Y aún así se consigue ir a unos ritmos realmente elevados, porque estamos hablando que se hacen menos de 4 horas en 50 kilómetros marcha, o se hacían, porque ya es una prueba que ya no está dentro del calendario olímpico. Los Juegos Sí. Olímpicos han cambiado muchísimo. De esto hablaremos luego, porque duele ver lo que ha pasado, sí, sí. Bueno, Eso, esos bandazos y lo que pasó en París y bueno, eso. sí, sí. Entonces, estamos hablando de una prueba que dura 4 horas y metabólicamente el cuerpo humano está preparado más o menos para tener energía en la sangre, el glucógeno, pues para 2 horas, y con el entrenamiento incluso se puede conseguir que sea más. De hecho, las personas que corren maratón, si hay personas que nos escuchan, pues siempre se habla del famoso muro en la maratón, que no tiene que ver nada, ni más ni menos que es con la falta, con la pérdida de energía, de glucógeno, ¿no? Para recurrir a esa vía metabólica, que es la que tenemos más frecuente, ¿no? O cuando vemos un partido de fútbol que se llega a las prórrogas y los jugadores están agotados, pues es porque ya se han agotado las vías que tenemos de glucógeno para una competición, ¿no? Entonces, claro, cuando tú llegas y llevas aproximadamente unas 3 horas pues, caminando, pues obviamente empiezas a notar la pérdida de energía, tu músculo ya no consigue la misma contracción, y entonces muchas veces a mí me preguntaban muchos entrenadores y compañeros que cómo se entrenaba sobre todo la parte final, ¿no? Que digamos que venía a ser entre el kilómetro 40 y el kilómetro 50. Y yo os digo que realmente no se entrenaba, o sea, no era una cuestión de, pues si entrenas 51 kilómetros algún día a la semana o 55, estarás preparado y 50 se te harán cortos, no, porque realmente
tienes que hacer otras estrategias. Y el resumen es que la última parte se hacía con la mente. Es decir, tú has de gestionar la sensación que te está dando tu cuerpo de que se quiere parar o de que está agotado y de intentar, pues lo que más te pide el cuerpo es pararte. Ya no te cuento si estás en un clima húmedo o muy caluroso y estás deshidratado. Las sensaciones que tienes son de fatiga total y pararse. De hecho, es muy normal, que haya mucha gente que se retira en pruebas muy largas. Lo vemos en las maratones. Hay personas que a lo mejor dosifican mal su esfuerzo en una maratón y se ven muy mermados en la velocidad que iban manteniendo al principio y deciden pararse, ¿no? Entonces, realmente, el entrenamiento mental, el prepararte para ese esfuerzo final mentalmente, es el que más te marca, ¿no? Es decir, el tener esa capacidad. Y es sorprendente la capacidad que tiene el cuerpo humano de llegar al límite. Yo mismo me he visto muchas veces que pensando que no sería capaz de terminar una competición porque me he encontrado mal, porque he dosificado mal el esfuerzo, y es alucinante la capacidad que tiene el cuerpo humano de aguantar al límite, ¿no? Y yo creo que cuando yo competía en esas épocas, sobre todo en los años 90, principios del 2000, no eran tan frecuentes las pruebas del trail. Y hoy lo vemos, ¿no? Con las pruebas que hay de ultra trail y personas que ya se dedican prácticamente profesionalmente a este tipo de pruebas, y ves que el cuerpo humano tiene una capacidad sorprendente, ¿no? De aguantar muchísimos kilómetros y muchísimas horas esforzándose. La cuestión es que, bueno, con el entrenamiento y con la evolución, pues se van consiguiendo estrategias pues, para que el cuerpo humano aguante muchísimas horas en pie, ¿no? Y caminando. ¿La tecnología nos ha ayudado, Chuso? Aplicaciones, alimentación, cuidar. Tú has visto, bueno, supongo que habrás visto evolución, ¿no? En 30 años de carrera, de la noche al día, ¿no? Tremenda. O sea, es que yo, claro, estamos hablando, mira, otra anécdota de aquella época de Stuttgart 93, una cosa muy divertida que pasó, que a veces cuento, hay personas que me hacen que recuerde, es que yo en esa competición me quedé dormido, ¿no? Sí, nunca se puede decir así, que me quedé dormido. Y entonces, bueno, tenía ahí como 2 chocolatinas, ¿no? Es decir, lo voy a decir, que tampoco creo que son que eran 2 Mars de estos que tenemos snacks, ¿no? Que hay siempre cuando tú vas a la gasolinera a poner gasolina y en la puerta cuando vas a pagar siempre hay algún tipo de chocolatina de este tipo, ¿no? Pues entonces era lo que había, no había nada más. Y yo, bueno, como me había quedado dormido y ya no llegaba al desayuno, digo, pues voy a comer este par de chocolatinas y con esto ya voy, bueno, me quitaré el hambre, ¿no? Realmente no es lo que hay que hacer, ¿no? Pero en ese momento no había barritas energéticas en el año 93 y en el año 92 todo este tipo de bebidas isotónicas no existían. La variedad que hay hoy en día no existía ni por asomo. Entonces había que recurrir, pues bueno, a cosas que se hacían en farmacias, ibas un poco pidiendo que te hicieran fórmulas magistrales, que llevaran sales minerales, las bebidas, y bueno, tenías que comprar cosas como, por ejemplo, yo recuerdo en verano haber comprado Sueroral para poderme rehidratar después de un entrenamiento, que eso es una bebida que se usa cuando se tiene una gastroenteritis muy fuerte, ¿no? Tiene un sabor pues bastante desagradable, ¿no? Pero vamos, la variedad que hay hoy en día para poder, vamos, ni me hubiera imaginado por asomo que se hubiera llegado. Es que yo, cuando me trajeron el primer pulsómetro, recuerdo que un entrenamiento, empezaba yo, bueno, a dedicarme a esto del alto rendimiento ya de forma seria y me fui a entrenar con un entrenador en Madrid que me dijo, te tienes que comprar un pulsómetro, porque hacíamos entrenamientos de doble sesión, es decir, entrenabas por la mañana y entrenabas por la tarde. Y el primer pulsómetro me lo tuvo que pagar, me acuerdo que me fui al aeropuerto de Madrid a buscar un pulsómetro que me traía una persona de Nueva York. Oye, vete a buscar que viene un amigo mío y te traerá un pulsómetro de Nueva York. Era la típica marca Polar, que era la única que existía entonces, y me trajo un pulsómetro de Nueva York. Y era una cosa que parecía, vamos, un reloj enorme, la cinta rozaba muchísimo en la piel, bueno, nada que ver. Hoy día, yo cuando veo a los chicos que entrenan con el pulsómetro aquí colocado en un brazalete en el brazo, me quedo alucinado, ¿no? De antes lo que teníamos que llevar y los artilugios
que era un pulsómetro, ¿no? Y no me hubiera imaginado que fuese un dispositivo tan universal. Es decir, pensaba que era solo para personas que se dedicaban solo al alto rendimiento. Y hoy en día es un tipo de dispositivo que es lo más normal del mundo para cualquier persona que haga deporte simplemente por salud. Sí, se ha democratizado el tema, ¿no? Porque se ha hecho, bueno, se ha estandarizado y se ha hecho de gran consumo, igual que las aplicaciones, que, bueno, tienen esa parte negativa de que te enganchan, bueno, que al final son redes sociales, pero la parte positiva es de que te analizan los entrenos, ¿no? Y te ayudan a mejorar, porque, bueno, ¿qué haríamos sin algunos que no sabemos qué haríamos sin la aplicación Garmin? Porque te dice cuándo entrenar, qué entrenar, la verdad es que es un entrenador un Es, poco así. es así, es que claro, ahora que estamos hablando ahora de los GPS, los Garmin, claro, yo vengo de una época en que no existía el teléfono móvil. El teléfono móvil empezamos a ver cuando venimos a ver entrenados en atletas japoneses a entrenar con nosotros. Y entonces veían los teléfonos móviles analógicos que había de GSM y que eran con botones y sencillitos. Llegaba aquí el teléfono móvil y ellos ya estaban con los smartphones, ¿no? No sé, yo he ido a campeonatos del mundo a Japón en el 2007, recuerdo, en Osaka, y decíamos, oye, los japoneses tienen un teléfono que se toca con el dedo. Es que, claro, parece que esto ha estado con nosotros los smartphones y no han estado con nosotros en las redes sociales. Y ya no te digo los GPS, claro, nosotros, es decir, yo vengo de una época donde tú para medir 1000 metros lo pintabas en la pared, o te cogías una referencia en los circuitos que hacías, ¿no? Y buscabas referencias en el suelo. Entonces, claro, no medías los kilómetros por GPS, ni te daban, por supuesto, velocidades medias los relojes, ni mucho menos. Los relojes eran básicos, cronómetros, y a lo mejor algunos muy evolucionados conseguían marcarte el lapsus y a lo mejor memorizar unos cuantos kilometrajes y cuantos entrenos, pero tenían luego que borrarlo. Luego ya vinieron, digamos, los pulsómetros o dispositivos que te permitían descargar en un ordenador los resultados que hacías, ¿no? Entonces, bueno, claro, lo que ha evolucionado ahora mismo la tecnología es tremendo. O sea, y ahora, bueno, en fin, ahora ya los potenciómetros, en fin, cantidad de dispositivos. Entonces, ya, si hablamos ya de aplicaciones, de apps, es que, vamos, eso vamos, eso era entonces, era hablar de ciencia ficción, ¿no? Es de ciencia ficción, ¿no? Es decir, claro, hoy día, yo en los primeros juegos, pues, a ver, lógicamente lo más sorprendente de cuando vas a unos Juegos Olímpicos es que vas a la Villa Olímpica y digamos que, por decirlo de esa manera, la comida es gratis, todo lo que hay allí lo puedes coger, ¿no? Lo cual tienes que aprender porque no puedes comer allí como un poseso porque sea gratis, ¿no? Sino que tienes que comer lo que te conviene. Pero en los últimos Juegos Olímpicos recuerdo que regalaban un teléfono móvil a todos los deportistas. Yo cuando fui a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, como fui más tarde, por determinadas circunstancias, me decían, no, están regalando un móvil. Digo, ¿de verdad? Sí, pero para todos, de verdad, que sí, que sí. Digo, no me lo creía, digo, ya veremos yo cuando llegue si hay móvil para mí. No, y es verdad, estaba totalmente personalizado a cada atleta, lo tenían totalmente controlado. Es una forma de que un poco doy a entender de cómo han ido cambiando y evolucionando los Juegos Olímpicos hasta el punto de que los patrocinadores son tan importantes que se regala un teléfono móvil, y además de última generación, a todos los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos, ¿no? Es decir, que es que la evolución ha sido alucinante. Tú has vivido muchos juegos, Chuso, tantos como 8, y puedes opinar con conocimiento de causa. ¿Los de Barcelona han sido los mejores de la historia? Hombre, si tú... Vamos a ver. Los de Barcelona 92 han sido unos grandes juegos. Pero es verdad que si yo tuviera que decirte otros grandes juegos que yo recuerde que para mí estuvieran muy bien organizados, y a lo mejor pudiéramos decir que superasen a Barcelona 92, podrían haber sido los de Pekín 2008. ¿Vale? Entonces podríamos analizar. Pero es verdad que, claro, Barcelona 92, estamos hablando de que una ciudad como Barcelona se transformó de tal manera que se abrió al mar,
transformó una parte de Barcelona muy importante, se hicieron unas infraestructuras tremendas. Claro, el clima en Barcelona es una ciudad que hoy día, pues yo creo que tiene un antes y un después de esos Juegos Olímpicos y estuvieron muy bien organizados. Es decir, todo hay que decirlo. Es decir, yo creo que villas olímpicas como la de Barcelona 22 yo habré visto pocas, encima que tengas una playa para disfrutar. Es decir, yo diría que no he visto ninguna. De hecho, muchas otras ciudades que han organizado Juegos Olímpicos se han mirado en el reflejo de Barcelona 92 de aprovechar el evento para transformar una parte deteriorada de sus ciudades. Los últimos, sin ir más lejos, los de Tokio, en 2020, que aprovecharon para recuperar una parte de la bahía de Tokio que estaba muy deteriorada. Londres, 3/4 de lo mismo en la parte este de Londres, es decir, muchísimos. Y Pekín, bueno, lo único que hizo fue organizar los Juegos. Y claro, estamos hablando de diferentes escalas, porque claro, China es un país enorme y bueno, lo que sí que se vio fue pues bueno, cómo había evolucionado China y lo que es hoy en día China, ¿no? Es decir, en el 2008, pues a lo mejor no era la que podría ser la 7ª potencia mundial, más o menos. Hoy en día es casi la primera potencia, ahí discutida con Estados Unidos, y ya veías un poco por dónde iba a ir pues iba a ser China, ¿no? Entonces, claro, yo vi en China, en Pekín concretamente, pues claro, por ejemplo, la puesta en escena del primer día de la inauguración, los fuegos artificiales me parecieron espectaculares. O sea, es decir, que a la escala que lo hicieron, ¿no? ¿Cuánto duraron esos fuegos artificiales? Bien, lo que hicieron, el estadio que hicieron, toda la zona. Es que yo vi un parque que tenía 5 kilómetros de perímetro que habían traído nenúfares, yo no sé de dónde, pero estaba todo plantado. O sea, normalmente aquí vemos un parque, ¿no? Que lo inauguran y tienen los arbolitos que están por crecer, ¿no? Pero es que allí ya estaban los árboles crecidos, los lagos montados, los nenúfares, allí ya todo, como si llevara ya 20 años allí puesto. O sea, era tremendo. Es decir, entonces, claro, lo que yo vi en Pekín, alucinante, ¿no? Y la verdad que la Villa Olímpica que hicieron también fue sorprendente. Es verdad, también hay que, como que ahora estoy recordando y es un poquito un matiz, que los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 ya fueron los Juegos en los que estaban todos los deportistas. ¿Qué quiere decir que estaban todos los deportistas? Antes, en Barcelona 92, por ejemplo, que vino el Dream Team, pues este tipo de jugadores como Magic Johnson, pues no vivían en la Villa Olímpica, aunque estaba muy bien la Villa Olímpica. Pero a lo mejor vivían en un hotel de lujo. Creo, si mal no recuerdo, que al Dream Team le pusieron un barco especial donde ellos vivían allí. Entonces, lo normal es que ese tipo de jugadores o deportistas muy profesionalizados no vivieran en la Villa Olímpica. Era como que esto no era para mí. Pero a partir de Pekín 2008, todos estaban allí. Y cuando digo todos, es todos. Es decir, Rafa Nadal vivía con nosotros. Evidentemente tendría un apartamento para él con su staff, pero vivía, o sea, desayunaba con nosotros. Tú veías a Michael Phelps allí desayunar. Y, por supuesto, la NBA. O sea, hablo de Pau Gasol, de Ricky, de Rudy, de todos. Es decir, y subiesen el ascensor con ellos. Es decir, eso, claro, eso le da como otro aliciente a los Juegos Olímpicos, que tú estés compartiendo con los deportistas que tú ves habitualmente en la televisión el escenario de la Villa Olímpica, ¿no? O sea, eso también fue un matiz para mí importante de cambio de las delegaciones, de que tuvieran a sus deportistas más importantes dentro de la Villa Olímpica. ¿El ambiente en Barcelona era tan desenfadado como cuentan o es un mito, Chuso? Sí, a ver, es que vamos a ver, es fácil de entender. O sea, un deportista de alto rendimiento, ¿no? Profesional no, en los Juegos Olímpicos, el que va a unos Juegos Olímpicos hay deportistas que se pueden dedicar y a lo mejor otros que por su especialidad pues no es tan universal o tan popular y no le permite, digamos, vivir de ello, ¿no? Pero claro, sí que se preparan a conciencia para hacer el mejor resultado posible. Y la gran mayoría de ellos, pues para poder pelear por una medalla olímpica. Entonces, el nivel de exigencia y que te implica preparar bien unos Juegos Olímpicos y poder competir bien es muy grande. Es decir, entonces un deportista
olímpico habitualmente no sale por la noche, no tiene fines de semana y tiene un régimen, digamos, un poco, no te voy a decir monacal, pero es muy exigente. Dormir, descansar, y es prácticamente lo mismo. O sea, yo siempre decía que no había fines de semana, había días de descanso y días de entrenamiento. Entonces, claro, cuando llegan los Juegos Olímpicos y tú has terminado ya tu objetivo, pues es obvio que esos deportistas tienen ganas de fiesta. Entonces, claro, si unos Juegos Olímpicos empiezan en el día 1 y terminan en el día 15, lo más normal, el día 1, la mayoría todavía está preparando sus competiciones, entonces no ves gente saliendo de fiesta. Pero cuando llegas al día 10 y quedan 4 o 5 días, y ya no te digo 1 o 2 para que terminen los Juegos Olímpicos, pues la gente obviamente va saliendo de fiesta. Y si estamos hablando de una ciudad como Barcelona, que tiene mucho ambiente, pues obviamente yo que competía en una prueba como los 50 kilómetros marcha, que hace mucho calor y que salías por la mañana a entrenar para no coger horas de calor, pues sí que veías a la gente que regresaba pues, de salir de diversión a disfrutar de Barcelona porque ya había terminado sus competiciones. Entonces, bueno, sí que recuerdo que era muy famoso el Estudia 54, ¿no? Que estaba por allí cerca del Paseo Colón, ¿no? Por ahí en el Paralelo, pues era muy famoso pues eso que pues la fiesta en Estudio 54, pero vamos, en Pekín pasaba lo mismo, o sea, siempre había pues 2 o 3 discotecas que eran como el centro neurálgico de los deportistas olímpicos a los cuales iban allí. Entonces sí, es normal que los Juegos Olímpicos normalmente hay bastante ambiente. A lo mejor hay ciudades, pues no sé, como Río de Janeiro, que yo ya no, pues son tan grandes que pues la diversión un poco se dispersa mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que los días finales pues hay bastante diversión y a lo mejor el último día en la Villa Olímpica pues sí que es un día de fiesta, ¿no? O sea, eso es algo que es habitual y es fácil de entender por esta razón. Al Dream Team no lo viste entonces tú en Barcelona 92. No estaba en un hotel y no coincidiste, ¿no? No, yo recuerdo haber visto, pues, no sé, a Divac, por ejemplo, haberlo visto allí. Jugadores de esa época, algunos sí que lo veías allí entrar a comer. Pero claro, jugadores tan digamos, como Magic Johnson, no. No. Como yo recuerdo, por ejemplo, a Ronaldinho, porque el fútbol, como se va celebrando en diferentes sedes y al final sí que juegan digamos, en concreto en Pekín, los que ya se clasifican para las semifinales y la final, pues sí recuerdo que cuando llegó Ronaldinho a la Villa Olímpica Pekín, vamos, aquello fue una revolución. O sea, Rafa Nadal era una persona que atendía a todo el mundo y se podía tener fácilmente más de 30 minutos atendiendo a fotografías de voluntarios allí en Pekín. Pero claro, Ronaldinho es que era como si llegaran los Beatles allí, ¿sabes? Era una cosa loca, la gente saltando por las mesas, tremendo, ¿no? Pero no, yo haberlo visto a los jugadores del Dream Team, no, yo no los llegué a ver en esa época. Sí recuerdo, pues eso, ver jugadores, pues eso, tipo Divac, eso sí que lo recuerdo, jugadores, claro, te llaman la atención, ver jugadores que miden más de 2 metros, pues llaman muchísimo, ¿no? Y el contraste que hacen, ¿no? Con las gimnastas rusas, ¿no? Que son tan bajitas, ¿no? Es una cosa muy llamativa y muy divertida de ver. Oye, en otros Juegos Olímpicos, bueno, los últimos, la prueba de Sapporo se ha hecho famosa por haber sido un infierno. La verdad es que se retiró un montón de gente. Yo te estaba viendo, lo recuerdo perfectamente, y fue épico, ¿eh, Chuso? Yo no sé qué recuerdos guardas de aquella prueba, pero Sí, fue tremendo, ¿eh? sí. A ver, claro, vamos a ver, no sé si tiene que ver con el cambio climático, pero bueno, yo creo que Japón de por sí ya tiene unos climas muy extremos. De hecho, si tú te vas a ver una película del maratón de Tokio del 64, verás allá los corredores de maratón, pues vamos, agonizando muchos de ellos, ¿no? Películas de Cinemascope, ¿no? Que hoy día también ya se pueden ver en YouTube. Entonces, ¿qué pasó? Que Tokio tenía unas temperaturas extremas de más de 40 grados con humedad, eso es insoportable. Es decir, yo he estado ahora en el Mundial de Atletismo en Tokio en septiembre casi octubre, y había días que el clima era
insoportable. Y estamos hablando de todavía temperaturas de 34 grados. Imaginaos en el mes de julio en Tokio. Entonces había días, bueno, yo qué sé, yo recuerdo a Paula Badosa con golpes de calor en los partidos de tenis, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que Japón es una sociedad muy cuadriculada. Entonces, anteriormente en el Mundial que se había celebrado previamente, 2019 en Doha, ya se compitió en unas condiciones de calor extremas que yo nunca he competido. El ejemplo está en que yo hice mi peor tiempo en una prueba de 50 kilómetros marcha y me permitió clasificarme con 50 años para unos Juegos Olímpicos. O sea, quedé octavo en esos Juegos. Esto en Doha. Doha. O sea, estamos hablando, para que la gente nos pueda entender, que yo allí en Doha no baja la temperatura en ningún momento del día, o sea, hablo de madrugada, no baja de 30 grados con humedad, ¿vale? Lo único que te ahorras de noche es la insolación del sol, pero no baja de 30 grados, que con humedad eso lo hace bastante insoportable. Entonces, digamos que las autoridades del Comité Olímpico que vieron aquello se asustaron mucho. Y entonces dijeron que en estas condiciones no se podía competir. Y claro, en Tokio no estaba previsto que se compitiera de noche. Por tanto, las condiciones no eran las idóneas para pruebas de resistencia. ¿Qué solución encontraron? Pues buscar, digamos, latitudes donde no hiciera tanto calor como en Tokio. Y entonces se optó por Sapporo. Tampoco, es verdad que en Sapporo se han celebrado Juegos de invierno, pero claro, porque en invierno hace mucho invierno, pero en verano hace mucho verano. Y entonces estamos hablando de que aún así las temperaturas en el Sapporo eran de 34 grados y demás. Yo quiero pensar que al menos, como no llegaban a los 40 grados con la humedad, hacían que no se superase una temperatura que se llama de bulbo húmedo, que es una temperatura en la cual se pondera la temperatura ambiental con la humedad relativa y la velocidad del aire. De tal manera que cuando se supera la temperatura de bulbo húmedo, 30 grados, prácticamente no es que se desaconseje competir, es que se prohíbe competir. Es decir, yo creo que esto lo vamos a ver posiblemente en el Mundial de Estados Unidos de fútbol, que habrá días que las temperaturas sean absolutamente insoportables, ¿no? Yo no sé si a España le toca jugar en algún partido en Atlanta, pero bueno, yo creo que vamos a ver lo que significa competir con unas condiciones muy extremas de calor y humedad. Y entonces, todo esto lo explico porque yo creo que como los japoneses son muy cuadriculados, dijeron que, claro, si se superaba los 30 grados de temperatura de bulbo húmedo, que se miden con un aparatito que es muy característico, es un aparato de termómetro, pero que tiene como una bola muy gorda, que es la que debe medir pues, la velocidad del viento y la humedad relativa. Pues claro, ellos se venían obligados a suspender la competición. Y para evitarlo, pues dijeron, pues en Sapporo es casi imposible que superemos esos 30 grados de bulbo húmedo. Y entonces allí fuimos, pero vamos, las temperaturas eran muy heavy. Tanto fue así que en el maratón femenino se decidió adelantar, nunca mejor dicho, de la noche a la mañana, 1 hora la competición. Si la competición estaba prevista a las 7 de la mañana, se hizo a las 6 de la mañana en Japón. Y claro, estamos hablando que en el país del sol naciente a las 4:30 ya está naciendo el sol, es decir, ya es de día. Entonces las 6 de la mañana equivalen casi a nuestras 8 de la mañana o así, ¿no? Entonces las temperaturas eran realmente duras. Claro, yo me vi en una situación, habiendo tenido que estirar un poco mi etapa deportiva un año más. Yo tenía previsto retirarme en 2020. Con 50 años, pues estirarlo un año más, habiendo pasado el confinamiento de la pandemia, pues se me hizo muy complicado. Tenía otros compromisos y realmente se me hizo muy complicado. Entonces, pues ya incorporarme a la profesión de podólogo, en fin, muchísimas cosas. Y entonces no pude hacer una preparación como lo que yo había hecho para ir a Doha, ¿no? El hecho de no poder salir a ningún sitio a preparar en esas condiciones que me iba a encontrar en Tokio, pues a mí yo me noté muy mermado, ¿no? Entonces realmente fui
a un objetivo de mínimos, que era terminar la competición y decir, bueno, he cumplido con mi objetivo. Pero no entrenaste en calor, o sea, aquí en España no entrenaste con calor, sí. Sí que entrené con calor. Es decir, lo que hice fue entrenar en el CAR de Sant Cugat en una cámara de calor en la cual simulaba la temperatura y la humedad de Japón, es decir, o que yo iba a encontrar en Japón. Pero claro, me faltaba un pequeño matiz, que fue el que yo descubrí cuando yo estaba allí. Claro, que era la diferencia que yo te comenté con Doha, que en Doha fue por la noche. Y Sapporo, en los Juegos Olímpicos de Japón, fueron de día. Entonces la insolación solar es un factor que hay que tener muy en cuenta. Y entonces a mí me faltó entrenar en una cámara de calor, no estás expuesto a la insolación. Entonces ese factor a mí me faltó muchísimo, ese concepto, ¿no? Y luego otro que para mí es muy importante es la adaptación al horario. Es decir, cuando tú vas a competir a Oriente, tú tienes una hora de diferencia por lo menos del reloj. Entonces necesitas una hora por día. Pero eso es de añadir realmente las horas reales. Porque claro, España siempre lleva como 2 horas de diferencia del sol. Es decir, nosotros a las 12 de la mañana no tenemos el sol en el cenit, lo tenemos a las 2 de la tarde. Por eso en España cenamos todos tan tarde, porque realmente oscurece tardísimo, a partir de las 10 de la noche. Ya no te digo en Galicia. Pero en otros lugares esto no funciona así. Es decir, siguen un poco el ritmo que les marca el sol. Amanece a las 4:30 de la mañana y a las 6, 7 de la tarde se hace de noche. Entonces, por eso es tan normal que la gente cene a las 7 o así en países anglosajones, en los países nórdicos y en países como Japón. Es decir, en Japón la gente a las 10 de la noche está durmiendo. Entonces, no, es el clima mediterráneo. Entonces, ese factor a mí yo lo noté mucho, el no poder haber estado entrenando en las condiciones reales que yo me iba a encontrar en Japón. Y la prueba está en que yo este año que he ido al Mundial de Tokio en mi condición de embajador de la marca Homa con la Real Federación Española de Atletismo, he comprobado que los atletas que pudieron estar 15 días anteriormente en Japón, antes de sus competiciones, se adaptaron mucho mejor que los que viajaron solo con 6, 7 u 8 días. Que se pueden adaptar, pero es una adaptación insuficiente para poder competir al 100%. Pero estás contento como acabaste, porque se retiró muchísima gente. Es decir, allí mostraste una dureza, vamos, fue brutal verte acabar, ¿eh, Chuso? Claro, no. Pero cuando tú llegas y a pesar de todo, con 50 años, pues te metes entre los 10 primeros del mundo, el octavo, que yo ya en los mundiales últimos que había participado, porque yo en los del 17 no participé, digamos que fue al final como un año sabático por diferentes razones, pero los últimos que había participado en 2015 en Pekín, con 45 años, mi objetivo era realmente meterme entre los 8 primeros porque sabía que con ese resultado iba a los Juegos Olímpicos directamente, a los Juegos Olímpicos que entonces eran mis 7º Juegos en Río de Janeiro. Y me quedé 9º. Y, o sea que por poquito, por calcular, pensando que iba a un puesto y realmente iba 9º. O sea que era difícil. Y con 50 conseguí quedar 8º, pues claro, dices, pues hombre, yo también a ver si en estos Juegos quedo 10º y digamos me retiro pues con buen sabor de boca. Quedas el puesto, si no me equivoco, 35 y en ese momento pues te quedas como, qué mal lo he hecho, ¿no? Luego ya es con el tiempo que vas valorando lo que has conseguido, ¿no? De poder participar con casi 52 años en 8 Juegos Olímpicos. Chuso, eso tú, pero la prensa, yo recuerdo aquellos días posteriores a tu participación en Sapporo, bueno, te ensalzó la figura como, bueno, se le dio valor realmente a lo que hiciste. Bueno, es que para mí lo tiene, o sea, tu trayectoria, tu dureza de aguantar allí, me parece que se retiraron 15 atletas de la prueba, las imágenes, porque yo recuerdo unas imágenes que eran dantescas, con la humedad absolutamente, ya no sudado, sino que os chorreaba como agua, como si estuviera lloviendo, era una cosa tremenda aquello. Y yo lo recuerdo con una admiración muy grande, lo que
lo que hiciste allí, ¿eh? Y Sí, el broche. fue duro, fue duro. No, he de reconocer que fue muy duro, porque claro, el calor ya no solo es que te deshidrate, claro, tu musculatura llega un momento en que como te va fallando ya no tienes contracción muscular y tú quieres avanzar, pero tu capacidad motriz es nula porque claro, tu músculo ya no contrae, no tiene fuerza. Y es como es como si un coche se queda sin gasolina, ¿no? Es decir, no, por más que le quieras pisar, no, aquello no acelera, ¿no? Entonces esa sensación es lo que sucede. Claro, yo ten en cuenta que los 50 kilómetros marcha es una prueba que ya no se celebra en los Juegos Olímpicos, ahora se ha ido modificando por diferentes razones, y entonces para mí, que a lo mejor no estaba en mis planes terminar en esos Juegos, pero cuando yo supe que serían la última prueba de 50 kilómetros marcha a nivel internacional que se iba a celebrar, pues algo se encendió en mí y dije, yo quiero estar ahí, participando en esa última prueba, ¿no? Y realmente quiero poner ahí mi broche de oro, o decir, o mi fin a mi carrera deportiva, ¿no? Chuso, tu broche de oro, hombre, que no está al alcance de cualquiera, ¿eh? Que yo ahora, muchas veces, y además te saco muchas conversaciones, porque cuando ya vamos cumpliendo años y, bueno, pues ya el momento de las mejores carreras ya amateur, ¿no? Pero ya se nos ha pasado, pienso, mira Chuso, con la edad que tenía hizo sus octavos Juegos Olímpicos. Es decir, si te cuidas, ¿no? Eres como un referente de agarrarse, de decir, oye, el cuerpo va envejeciendo, pero realmente si te cuidas y lo luchas, puedes llegar a donde has llegado tú. Y para mí es un broche de oro. O sea, 8 Olimpiadas, leyenda en España y 50 kilómetros marcha. Que de unido el hito, ¿eh? Sí, hoy día, si vemos así en podcast como lo que estamos haciendo ahora tú y yo, vemos que cada vez se va demostrando que cuando tú tienes una vida, digamos, activa y también a nivel deportivo, de ejercicio físico, porque digamos que hoy día, pues obviamente los trabajos no requieren tanto ejercicio físico como antaño, uno puede, digamos, conseguir que su edad biológica vaya enlenteciéndose, ¿no? Es decir, y cada vez, pues científicamente se va demostrando todo esto, ¿no? Es decir, que si tú tienes una capacidad de ejercicio físico intensa y moderada, de forma moderada, no de forma, digamos, irresponsable, pues puedes conseguir, digamos, que el reloj biológico vaya más despacito, ¿no? Es decir, a lo mejor, pues, que tus 60 años sean 50 biológicos y cosas de ese tipo, ¿no? Y es un poquito cosas que se van demostrando y tener, por lo que tú dices, una vida saludable. Entonces yo creo que eso forma parte, entiendo yo, de el descubrimiento un poco del running, viene un poco de ahí, de que muchas personas se dan cuenta que preparando carreras, porque es una forma de decir, ¿por qué voy a salir a correr todos los días? Pues mira, me he marcado el objetivo participar en tal carrera o en tal otra. Pues que no es tan fácil que si no tienes un objetivo marcado. Entonces eso al final las personas se dan cuenta que el día al día se les hace más saludable, que se encuentran bien, que a lo mejor les cuesta ponerse en funcionamiento cada tarde después de una jornada laboral, pero que después están bueno, se encuentran bien, de forma saludable, ni más ni menos. Ese sería un poco la conclusión. Volviendo a lo que has comentado de que quisiste, esto no te lo había escuchado en ninguna entrevista de una motivación estar en la última de 50 kilómetros. ¿Qué opinión te merece estos bandazos con la marcha atlética en los Juegos Olímpicos, Chuso? A Bueno, ver, pongo contexto, bandazos. En Tokio 21 se hace la última prueba de 50, en París se inventan esa prueba mixta, parece ser que no cuaja y también se la han cargado. O sea, con lo que han dejado solo la prueba de 20 kilómetros para los próximos Juegos Olímpicos. Esto es así, ¿no? Solo una prueba de marcha atlética de 20 kilómetros. A mí visto desde fuera y catalán como soy bueno, te voy a contar una anécdota. Mi profesor que
que lo voy a sacar a colación, que esto nunca lo he explicado. Mi profesor a nosotros nos hacían hacer marcha atlética en educación física, Chuso. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro profesor de educación física era Andrés Marín. Andrés Marín, que sigue corriendo, que me lo encuentro en todas las carreras que voy aquí en Badalona o fuera de ella. Me lo encuentro, Andrés. Pues Andrés nos hacía hacer marcha atlética, ¿no? Y un poco de técnica, pues cogíamos en EGB. Bueno, por lo menos sabíamos de este deporte, ¿no? Y como catalán que soy, que siempre ha sido la cuna de los marchistas, que tú, por cierto, Chuso, tú eres la excepción siendo de Madrid, ¿no? Porque Cataluña siempre ha sido la cuna de la marcha atlética. Es da un poco pena, ¿no? Que solo quede la prueba de 20, ¿no? Chuso, ¿qué te voy a decir a ti? Que era tu prueba fetiche, ¿no? La de los 50, ¿no? Tu prueba, tu especialidad. Claro, es que hemos empezado hablando de Barcelona 92 y el movimiento olímpico ha cambiado muchísimo de ahora en 2020. Yo no estaba en 2024 en París, pero digamos que ha cambiado. ¿En qué aspecto? Pues que el Comité Olímpico Internacional, en un determinado momento, ante la llegada de las redes sociales y digamos, el cambio de gustos de la población joven, pues ante el temor de que la gente joven pierda interés por los Juegos Olímpicos y tenga más interés por otro tipo de deportes, pues intenta, pues digamos, atraer a ese público. Entonces, ¿en qué se traduce todo esto? Pues en una variedad enorme y en que los contenidos, que esto es algo que se habla, son cosas tan frecuentes que se hablan, en que los contenidos sean más rápidos. Entonces, quiere decir, una prueba de 50 kilómetros en marcha, que como he dicho, dura casi 4 horas, pues las empresas que tienen los derechos televisivas consideran que tener 4 horas solo retransmitiendo una prueba de 50 kilómetros en marcha se pueden dar muchísimos otros deportes que son que duran menos tiempo. Entonces, de ahí, esa es la razón, quiero decir, por la cual estamos viendo deportes que nos parecerían inauditos hace años. Yo recuerdo cuando empezó el BMX que nos parecía algo sorprendente y hoy en día el BMX pues es una competición como cualquier otra del panorama del ciclismo en los Juegos Olímpicos, pero ya estamos hablando de skate, es que, no sé, ahora mismo para los Juegos de Los Ángeles vamos a tener el flag football, que es como un fútbol americano, pero sin darse golpes, que vendría a ser un poquito, para que se entienda, como jugar al pañuelo con una pelota. Va el lacrosse, que no hay casi prácticamente aquí en Europa. El squash vuelve, que fue un deporte así muy de yuppies, ¿no? De los años 80, y muchísimas otras variedades, sobre todo lo que se llaman relevos mixtos, que antes no existía. Entonces, todo son cosas que le gustan mucho al Comité Olímpico Internacional introducir. Y ahora te digo, incluso se habla de intentar ver de qué manera introducir los e-games en el mundo olímpico y, bueno, intenta el Comité Olímpico Internacional, bueno, pues que los Juegos Olímpicos tengan una atracción sobre todo para esa gente joven, ¿no? Es decir, hoy se habla mucho, ¿no? De que las generaciones actuales no tienen capacidad para aguantar ver un partido de fútbol, ¿no? Entonces intenta que todo tenga mucho dinamismo, los reglamentos y demás. A todo esto añade que, claro, las villas olímpicas no pueden ser infinitas, entonces quieren que tengan un número determinado de deportistas. Entonces, claro, ¿eso qué se traduce? Si estoy metiendo más deportistas, más deportes, y intento tener los mismos deportistas, significa que las cuotas, que es como se manejan ahora en los Juegos Olímpicos, están determinadas. Entonces dicen, puedes traer a 1.800 atletas, a 700 nadadores y a 500 gimnastas. Y cada federación se tiene que apañar para que solo vayan ese número determinado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que a maratón no pueden ir todos los que hagan la mínima para ir al maratón, sino que cogen, y ahora hay un sistema como un ATP del tenis, dicen los 100 mejores maratonianos son los que pueden ir a los Juegos Olímpicos. 50 hombres y 50 mujeres, por ejemplo, ¿no? No sé ahora mismo la cifra,
pero más o menos en Tokio se movía así. Entonces, en 100 metros, pues cogen a los 36 mejores, 100 metros lisos. Y entonces es ese tipo de, digamos, de criba o de embudo, ¿no? Entonces ha cambiado muchísimo de cuando yo estaba en Barcelona en el 92 o en determinados juegos, ¿no? Que no había un número clausus, ¿no? Y entonces, claro, esto lo ha cambiado y entonces ahora mismo es como muy líquido, ¿no? Entonces cada año los programas van cambiando. En París hubo Brick Dance, o Brick se llamó, en ese caso se llamaba Brick, y ahora no va a haber Brick en Los Ángeles. Entonces hay deportes que entran y que salen. El béisbol salió, vuelve a entrar, entra el cricket, porque claro, son deportes muy practicados en lugares como la India, Pakistán, que tienen poblaciones muy grandes. El Comité Olímpico quiere llegar también a estos países. Antes era muy poco frecuente que se hicieran Juegos Olímpicos en zonas subtropicales, cada vez va a ser más frecuente, por eso tienen tanto interés y se hacen muchos estudios de cómo gestionar las competiciones en ambientes calurosos, qué estrategias hay, es decir, ha cambiado muchísimo. Es que antes se hacía a lo mejor casi todos en el hemisferio norte, era muy normal esa regla no escrita de que se hacía unos Juegos Olímpicos en América, en Asia, en Oceanía, y volvían a Europa, y hoy en día es muy difícil ya que esa regla se cumpla, porque también el mundo a nivel global ha cambiado muchísimo, entonces a Europa ya le cuesta mucho organizar Juegos Olímpicos, ya no es como antes, entonces todo eso es lo que hace que, claro, que las, digamos, pruebas, pues como las nuestras, estén como más vulnerables, ¿no? Ya no te cuento, yo hablo a lo mejor de los problemas que vemos nosotros, en el atletismo, pero en la lucha, en la grecorromana, en los deportes de lucha reducen categorías, en la halterofilia, cada deporte tiene sus propios problemas para poder coexistir y subsistir, ¿no? En ese mundo que es ahora el movimiento olímpico, que ha cambiado muchísimo. Pero vamos, los Juegos Olímpicos, si son algo, son el atletismo, ¿no? O sea, es que Claro. me parece surrealista que para que entre una prueba de, bueno, estas que has comentado, algunas un poco más exóticas, otras menos, caigan los 50 kilómetros marcha. Bueno, no sé, es que hoy en día con el internet se puede emitir paralelamente una maratón, unos 50 kilómetros marcha o una prueba breve. Es decir, no sé, lo veo extraño y me disgusta, ¿no? Porque pierdes el espíritu, ¿no? De los Juegos Olímpicos, ¿no? El atletismo. El movimiento olímpico realmente va así. Hoy día podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero llega un momento en que tienes que adaptar a las circunstancias. Lamentablemente, porque para España es muy importante la marcha atlética, porque es un caladero de medallas, sobre todo en el atletismo español. En París se consiguieron medallas por parte de María Pérez, el plata por parte de Álvaro Martín, bronce en los 20 kilómetros en marcha y el oro en la prueba de relevos mixta. Y esa prueba de relevos mixta en Los Ángeles pues se va a modificar por una prueba de relevos de 4x100 que no existía de forma mixta. Solo existían los 4x4 mixtos de relevos, 4x400 me refiero. Entonces, bueno, claro, los americanos no tienen tan buenos marchadores y entonces ellos pues optan por lo que tienen bueno, que son sus velocistas. Entonces creen que pueden conseguir una medalla en el 4x100 metros lisos de relevos y entonces pues han decidido que en lugar de una prueba de relevos de marcha, pues se haga una prueba de relevos en la pista, aparte del 4x400 metros, ¿no? Entonces es un poco, esas son las circunstancias. Intentaremos y esperamos que para los siguientes Juegos Olímpicos, que son en Brisbane, en Australia, pues se puedan recuperar 2 pruebas de marcha atlética, porque Australia de por sí también tiene buenos marchadores. No, esperemos, porque el deporte lo merece. Para terminar, Chuso, me gustaría comentar brevemente contigo. Lo hemos tocado, el tema de este furor por las carreras, por las maratones. ¿Crees que la gente se ha tirado al monte, nunca mejor dicho? ¿Se cometen locuras? ¿Qué consejo darías para aquellos que están empezando, que quieren correr una maratón o una prueba de 10 kilómetros? ¿Qué es lo más importante, Chuso?
Pues sobre marcarse objetivos asequibles y realizables. Entonces, antes de correr una maratón, se pueden hacer medias maratones y carreras populares. Entonces, no de repente, pues esto, no querer por tener un dorsal para ir a correr el maratón de Nueva York, pues lanzarse a hacer algo para lo que prácticamente se puede necesitar, y no exagero, casi un año de entrenamiento, de adaptación, ¿no? Entonces, yo he ido al Maratón de Nueva York, que participé con 40 años, pues bueno, porque me apetecía, pues con 40 años ir a ver Nueva York, y me surgió la posibilidad de poder correr ese maratón, y descubres que hay muchas personas que van a Nueva York pues para vivir la experiencia del Maratón de Nueva York, pero no han entrenado para hacer un maratón. Entonces yo creo que es mejor, y se disfruta más bien entrenado un maratón que no bien entrenado. Entonces, porque al final acabas caminando prácticamente, intentando llegar allí de cualquier manera, porque realmente no llevas la preparación adecuada. Entonces, creo que es mejor, antes de lanzarse a hacer cosas muy exigentes como es una maratón, de entrenarse adecuadamente, ¿no? Entonces, hoy día, pues claro, hay tantos miles de personas que participan, que siempre hay un porcentaje mínimo que es un poco, por decirlo de esta manera, irresponsable, ¿no? Y eso, pues claro, luego lleva a situaciones que nadie desea, ¿no? Es decir, no. Entonces eso hay que evitarlo. Es decir, y en las pruebas sobre todo de trail, y que son un poquito extremas, pues también hay que pues, tener un poquito de ser prudente y no ir a participar a pruebas que son muy agónicas y son muy exigentes y que necesitan de eso, de mucha preparación, y a lo mejor recurrir a otras que se reducen tanto en distancia como en desniveles. Entonces, no hacer barbaridades, vamos, usar el sentido común. Esto nos ha hecho mucho daño a las redes sociales, Chuso, porque la gente cuelga ahí la... Bueno, es que yo me pasa en las pruebas de trail, ¿no? Que vas sobreviviendo como puedes, ¿no? Porque son duras las pruebas de trail. A partir de 30 kilómetros son pruebas duras, con desnivel. Y está más pendiente de grabarse y hacer el speech durante la carrera que de la propia carrera. Y uno piensa, madre mía, que vengo aquí a sufrirlo, ¿no? Y estamos más pendientes de las redes sociales que de otra cosa. Claro, es que yo tampoco que sea una persona que me prodigue mucho en redes sociales, pero sí que es verdad que no sé yo, pruebas como la que Barantahuesos, como prueba cicloturística, te sorprende que a lo mejor que las estadísticas de accidentes sean tan altas en una prueba que es cicloturística. Es decir, que en realidad es meramente pues amateur, ¿no? Y personas se la tomen de una forma excesivamente de forma tan seria, ¿no? Es decir, hasta el punto de que puedan tener un accidente serio. Entonces yo creo que conviene tener un poco, ponderar este tipo de cosas, ¿no? Eso no es el Tour de Francia. Entonces, una prueba que el objetivo es pues terminarla y ya está. Entonces, si no terminas a lo mejor en esas posiciones, bueno, pues terminas un poco más atrás y ya está, y te motivas para el año que viene intentar quedar un poquito más adelante. Pero no se deben hacer cosas irresponsables por intentar terminar, no sé, entre los 100 primeros en la quebrantahuesos, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo de una prueba cicloturística, pero que me sirve para, yo qué sé, pues para un UTMB Ultra Trail en Mont Blanc, ¿no? Sí, la gente va sin preparar para para sacar el story Claro, en Instagram, y luego eso, puede pasar factura, ¿no? Y que puede ser peligroso, claro, porque esas pruebas son durísimas, Chuso. Sí, sí. exactamente. Que muchas Entonces, veces es más importante la publicación que haber hecho la prueba en sí, ¿no? sí, Cuando verdaderamente es al revés, claro. y eso. Entonces, cuanto más te puedas poner en manos de personas más o menos profesionales, pues muchas más garantías tienes de hacer las cosas con sentido común y con una mica de shame, ¿no? De decir, bueno, venga, pues lo voy a preparar bien. Y si no estás bien preparado, pues que te hagan entender que no es lo más adecuado que salgas a terminar una maratón o cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, por ejemplo, decir, si te lesionas, pues mala suerte, es algo que va
que va inherente al deporte, ¿no? Que te puedes lesionar y dices, bueno, pues ya habrá otra ocasión en otro momento y no hacer cosas bárbaras o locas porque ya tienes el dorsal y no quieres perder el viaje, que ya lo has hecho, que ya lo has reservado y cosas de ese tipo. Sí, sí. Bueno, Chuso, pues nada, acabamos la conversación con esta última reflexión. Muchas gracias por la invitación. Ha sido una charla, se me ha pasado volando el tiempo, ha sido una charla súper amena y realmente interesante, de una leyenda y de un personaje eterno, como eres tú. 8 Juegos Olímpicos, no creo que nadie en España lo vaya a repetir. Difícil. En el atletismo es complicado, básicamente por temas cronológicos o biológicos. Bueno, es decir, dice mucho de ti, ¿eh? Dice mucho de ti haber hecho 8 Juegos Olímpicos. No sé, digo que sea imposible, pero es complicado. Ahora mismo hay una chica, Teresa Portela, en piragüismo, que podría conseguirlo, pero bueno, a ver si se lo ponen más o menos fácil para que pueda participar en 8 Juegos Olímpicos, ¿no? Pero bueno, se tiene que dar una serie de factores y circunstancias que te permitan hacerlo, ¿no? Eso es lo que dice, y por tanto creo que no es imposible, pero sí que es verdad que es difícil. Es difícil. Bueno, Chuso, muchísimas gracias. Muy bien. Y nos vemos. Ha sido un placer, ha sido un placer. Pues ya lo habéis oído, Chuso García Bragado, una leyenda del deporte español. Qué interesante es escucharle, qué envidia da, cuántas vivencias, Juegos Olímpicos, Mundiales, Europeos, preparación, la evolución del atletismo, cuando no había tecnología, ahora que hay tecnología, una charla completísima. Si te gusta el contenido, suscríbete y nos vemos en la próxima edición de Think Small, que seguro que tendremos otra conversación interesantísima. Hasta pronto.